Si no vives en la región escandinava o tienes algún interés particular en ella, probablemente nunca te hayas encontrado con el nombre Åland. Incluso si has tenido algún contacto con el nombre, es poco probable que estés familiarizado con sus características y situación. Se trata de una realidad compartida por la inmensa mayoría de los individuos a escala mundial. Åland es una nación autónoma y desmilitarizada que pertenece a Finlandia desde 1920 y cuya presencia y naturaleza son prácticamente desconocidas para la mayoría, incluso en Europa. Esta nación es oscura para muchos, pero en realidad Åland es un país independiente con su propia bandera, himno nacional y órgano parlamentario. Así que te invitamos a conocer este territorio poco conocido en este vídeo. Åland es una nación insular del mar Báltico de importancia estratégica, en la entrada del Golfo de Botnia, situada entre Suecia y Finlandia. Su capital, Mariehamn, está en la isla más densamente poblada, a 170 kilómetros de Finlandia y a 50 kilómetros de suelo sueco. El territorio, que desempeña un papel crucial como enlace entre las dos naciones, está formado por unas 6.500 islas y formaciones rocosas, de las cuales unas 60 están habitadas. La superficie total de todas las islas es de unos 1.600 kilómetros cuadrados y la población residente llega a casi 30.000 habitantes. Aunque es parte integrante de Finlandia, la lengua oficial adoptada en Åland es el sueco, y el idioma sueco es utilizado por el 93% de la población local. Los habitantes de Åland son procedentes de una antigua isla de origen vikingo y fueron convertidos al cristianismo por misioneros suecos en el siglo XII, lo que dio lugar a su incorporación al país. Tras una notable victoria naval sobre Suecia, las islas fueron conquistadas por el zar ruso Pedro I en 1714 y utilizadas como punto de apoyo avanzado ruso. Cuando Finlandia proclamó su independencia del Imperio ruso en 1917, los habitantes de Åland estaban deseosos de determinar su propio destino y contaron con el apoyo de los suecos en este empeño. Esta circunstancia demuestra que tanto entonces como ahora, Åland albergaba una importante población de descendientes de suecos, y este grupo de población manifestó su inclinación hacia una posible integración futura con Suecia. Aunque los finlandeses se mostraron dispuestos a reconocer la autonomía de las islas, se opusieron firmemente al concepto de plena independencia para Åland, lo que desencadenó una crisis de dimensiones internacionales en aquella época. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones con el objetivo de resolver las disputas entre naciones de forma más pacífica, sentando así las bases de las actuales Naciones Unidas. La crisis de Åland entre Suecia y Finlandia fue la primera prueba de fuego para la Sociedad de las Naciones. Las deliberaciones de la Sociedad de las Naciones dieron como resultado que las islas siguieran perteneciendo al territorio finlandés, pero con un notable margen de autonomía. También se estableció que las islas Åland serían gobernadas por una administración independiente y que estarían desmilitarizadas a perpetuidad y se les prohibiría servir como bases militares. El 6 de mayo de 1920, Finlandia reconoció oficialmente la autonomía de Åland, concediéndole el derecho a establecer su propio órgano parlamentario. A pesar de su estatus técnico como parte de Finlandia, Åland tiene su propia bandera, himno nacional, constitución y sistema de gobierno, y el sueco se impuso al finlandés como lengua oficial. El Parlamento de Åland funciona con total autonomía en asuntos internos y tiene cierto grado de influencia en asuntos externos, siendo un ejemplo notable es el momento en que Finlandia ingresó en la Unión Europea en 1995. Åland celebró un referéndum independiente sobre su adhesión, que dio como resultado la inclusión del país en la Unión Europea mediante un protocolo separado y debidamente perfilado, distinto del proceso de Finlandia. Como entidad estatal independiente, Åland asume el papel de miembro asociado en el Consejo Nórdico, tiene su propio cuerpo de policía y sistema postal, y la toma de decisiones y su posterior aplicación abarca una serie de ámbitos como la sanidad, la educación y el transporte. Una característica destacada es la exención del servicio militar de los habitantes de Åland, lo que le ha valido el reconocimiento como el país más feliz del planeta,
según atestiguan la mayoría de las instituciones de investigación. A su vez, Åland supera a la media nacional de Finlandia, inclusive en prácticamente todos los indicadores de bienestar y felicidad, algo que muy pocos saben. La esperanza de vida en las islas también supera la media del continente, lo que se traduce en una población más sana en este entorno. Antes de ser transformadas en un puesto avanzado por los rusos, estas islas eran esencialmente remotas, pero desde entonces se han urbanizado, en una proporción proporcional a su tamaño geográfico. Mariehamn es su ciudad más habitada. Fue fundada por el zar Alejandro II en 1861 y lleva su nombre en honor de su esposa, la emperatriz María. Como en muchas antiguas comunidades vikingas, el principal medio de vida de los habitantes de Åland era la navegación y la pesca. Hoy, alrededor de la mitad de la economía del país se basa en actividades marítimas. Uno de los destinos turísticos más importantes es el Museo Marítimo. Monedas árabes en su exposición demuestran que han mantenido relaciones comerciales con regiones lejanas desde la antigüedad. La agricultura también desempeña un papel importante como fuente de ingresos. Y el primer aspecto que mencionan todos los que visitan Åland es la naturaleza espléndida y única del lugar. Como el archipiélago está situado relativamente al sur de Escandinavia, el clima es más suave que en Suecia y Finlandia, y entre mayo y agosto, la región se cuenta entre las más soleadas de Escandinavia. Uno de los tesoros resultantes de esta magnífica geografía es la miel. Las abejas se alimentan de las diversas flores que componen el impresionante paisaje, producen una miel de la más alta calidad y reconocida internacionalmente. Además, las manzanas son un producto agrícola de notable importancia. De hecho, a menudo se hace referencia al país como el manzanar de Finlandia. Debido a los días más largos y a la mayor exposición al sol, los manzanos de Åland demuestran una productividad y un sabor notables, una fruta originaria de climas fríos. Otro detalle curioso del sector agrícola es que la fábrica de patatas fritas más antigua de Finlandia se encuentra en Åland. Finlandia ha adquirido renombre por su éxito en el campo del software, sobre todo en relación con las aplicaciones y juegos para móviles, y recientemente Åland parece haber emprendido este camino. El segmento del software y los juegos en el país está evolucionando rápidamente y están surgiendo iniciativas ambiciosas con el gobierno anunciando programas de estímulo, diseñados para promover aún más este sector en auge. Además, este pequeño país también tiene su propia extensión de Internet, donde los sitios con la extensión PAX pertenecen a Åland. Cuando Åland ingresó en la Unión Europea en 1995, mediante un protocolo independiente del de Finlandia, uno de los beneficios de este acuerdo fue la exención de las normas aduaneras y fiscales de la Unión Europea. El motivo es que si hubieran aceptado los requisitos aduaneros y fiscales de la Unión Europea, su principal fuente de ingresos, la industria marítima, se habría visto restringida. Todos los días atracan en Åland barcos de pasajeros procedentes de Suecia, Finlandia y Estonia, y la mayoría de las personas que desembarcan de ellos buscan comprar productos libres de impuestos. Cabe señalar que la tasa de desempleo del país es extraordinariamente baja, pero, como ocurre en muchos países insulares, los precios de los artículos de primera necesidad y los alimentos suelen ser más altos que en el continente. La educación a distancia, también conocida como educación a domicilio, es objeto de debate en Suecia desde hace mucho tiempo, incluso antes de la pandemia. Durante la pandemia, esta modalidad se implantó globalmente y en algunos casos se hizo permanente o se mantuvo parcialmente en algunas instituciones. Debido al aumento de la población refugiada, los suecos han expresado su preocupación por la calidad de la educación en las escuelas, lo que se ha traducido en un aumento del número de niños educados en casa en los últimos años. Sin embargo, el gobierno sueco mantiene una postura inflexible en contra de la educación en casa para niños en edad escolar, argumentando que debilitaría los lazos sociales y debilitaría la tradición democrática, razón por la cual la educación en casa fue prohibida en Suecia en 2011. En Finlandia, esta opción se permite a las familias que desean adoptarla. Como mencionamos anteriormente, el sueco es la lengua oficial en Åland y se utiliza en el sistema educativo.
Tras la prohibición de la educación en casa en Suecia en 2011, algunas familias suecas partidarias de esta práctica se trasladaron a Åland. Naturalmente, en cualquier región autónoma existen movimientos separatistas, y en Åland también hay una importante comunidad que desea la plena independencia, liderada por el partido político Ålands Framtid, cuyo principal objetivo es lograr la plena independencia del país. Desde principios de la década de 2000, el partido no ha dejado de obtener escaños en un parlamento de 30 escaños. En Åland es habitual poseer casas de vacaciones durante los meses de verano, sobre todo los habitantes de la capital Mariehamn, que optan por vivir en sus casas de vacaciones, donde disfrutan de mayor aislamiento y proximidad a la naturaleza. En Åland hay una norma que otorga a todo el mundo el derecho a acampar. Esta norma te permite acampar en cualquier lugar siempre que no se permanezca más de unas pocas noches, no se enciendan hogueras y se mantenga una distancia adecuada de las propiedades privadas. Dado que muchos visitantes vienen al país para disfrutar de la naturaleza, esta norma se estableció para dar libertad a las personas que deseen acampar y montar tiendas. Siendo pequeño país formado por islas, la vida social en Åland es considerablemente limitada. La parte más animada del país es la capital, Mariehamn, que alberga una población de 11.500 habitantes. Solo se tarda unos minutos en caminar de un extremo a otro por la calle más popular de Mariehamn. Por eso el miércoles es el día más animado del país, con restaurantes, cafés y bares que reciben mayor cantidad de personas. Los fines de semana, los lugareños viajan a Estocolmo para asistir a conciertos, teatro, cine y otros eventos. Debido a su pequeño tamaño y escasa población, prácticamente todos los habitantes de Åland tienen algún tipo de relación familiar entre sí, lo que aumenta el sentimiento de confianza mutua. Además, el país tiene su propio sistema de matrículas, y el transporte público en Åland es gratuito y no solo para los lugareños, ya que como turista también puedes disfrutar del servicio sin coste alguno. Debido al reducido tamaño de los asentamientos, algunas rutas de transporte público conectan las ciudades incluso en las zonas más remotas. Si te gustó el video, suscríbete al canal, deja tu me gusta y tu comentario. Nos vemos en el próximo video.